Esta historia comienza en Nueva York, Manhattan, Estados Unidos. Todos estaban listos porque comenzaba la prevención del Descent. Esta era la última misión, en la cual a la vista de todos se desmembraba el cielo y aparecía la invocación del monstruo Delfín, Behemoth. Este, con su sola presencia, hacía temblar el lugar. Al ver al monstruo, todos se sentían entumecidos por dentro, y la misión era derrotar a la bestia antes que se acabara el mundo, el cual proclamaba un grito ensordecedor para todos. El sujeto a cargo les gritaba a todos que permanecieran en formación. Si fallaban ahí, todo el mundo se acabaría, y ordenaba atacar. Cuentan que la Battle.net comenzó en el año 2010. Al principio, solo era una competición entre naciones, pero todo cambió cuando la Liga Espacial se abrió en 2022. Esta comenzó una lucha por la supervivencia contra otras criaturas del espacio, pero la humanidad fue perdiendo poco a poco, y ahora estaba en el año 2023, y solo quedaban 10 naciones en la Tierra. Esto era claramente un signo de que la Tierra misma sería destruida, y Behemoth, el monstruo, hacía aparecer su poder espacial. Pero algo se acercaba volando, el cual, al sentir la presencia, lanza su rayo hacia el cielo. Sin embargo, este sujeto bloquea el rayo con una mano y con la otra junta todo su poder en contra de él. Los presentes no lo podían creer. Había asesinado a ese monstruo él solo, y la misión de Estados Unidos estaba completada. Estos se preguntan de quién era ese sujeto. Su nombre era Julian, afiliado al gremio americano, catalogado en el ranking número 7, a quien le expresaba que había hecho un buen trabajo, y ahora su amada nación americana había ganado nuevamente. Todos recordarían ese momento. Este sujeto se llamaba Barren, era el maestro del gremio American Film en el ranking número 1, y aparecía una sacerdotisa para curar a Julian de inmediato. Aunque los otros jugadores le pedían que no bajara, él los calmaba. Ella podía cuidarse sola. Además, era claramente que era poderosa, ya que solo la energía que salía de los cadáveres era suficiente para desmayar a la mayoría de los presentes. Pero como veían, estaba parada junto a él sin mayores problemas. Su nombre era Sofía, afiliada al mismo gremio, en el ranking número 3, la cual estaba muy preocupada por su brazo, utilizando regeneración, expresando que solamente debía aguantar un poco más. Sabía que era doloroso, y le gritan a su capitán que debía mirar hacia arriba. Era la recompensa de la misión, y les pedían a estos dos que retrocedieran, ya que él se encargaría de la recompensa. Los presentes no pueden creer que ese sujeto sea el líder del gremio de su nación. Ni siquiera había hecho nada, pero le pedían que se calmara, ya que en esa situación no podían hacer nada más que confiar en ellos. Eran la única esperanza de la humanidad, ya que solo ellos los podían salvar. Y el capitán les avisaba a todos que ahora nombraría a los miembros que recibirían la recompensa, nombrando a la cuarta posición del ranking y al número 5. Y eso era todo. Sofía cree que era injusto, ya que Julian era quien había vencido al monstruo, pero él lo negaba. No podían entregarle una recompensa, porque claramente él no era un ciudadano americano, aunque se haya naturalizado, no era un verdadero estadounidense, solamente era un perro. Al ver que ella le estaba reclamando, él la calmaba, ya que no le importaba. Solo debía irse porque tenía razón. Solo era un refugiado que huyó después de perder a su patria. Cuenta que obtuvo una habilidad de rango triple S, la cual se llamaba Artes Divinas, y escaló hasta el 7º puesto de la clasificación mundial, pero incluso entonces no era reconocido como un americano, y experimentó todo tipo de legislación, pero lo que más le costaba de todo era la culpa de haber sobrevivido. Por eso cree que debería concentrarse en curar solamente sus brazos, ya que pronto tendrían los resultados de la misión, y ya había finalizado el juego. Anunciarían los resultados de la misión de descenso de la Liga de Bronce, y como habían aprobado más de la mitad de los jugadores, Estados Unidos tenía éxito en la misión. China también tenía éxito en la misión. Sin embargo, Rusia, Japón y todos los demás países que quedaban habían fallado. Por lo tanto, solamente 2 de los 10 países habían tenido éxito. Eso significaba que la humanidad había perdido la prevención del descenso. Por lo tanto, se enfrentaría en la batalla final. La decisión de degradación. Solo podían elegir a los mayores combatientes. Los presentes creen que Julian debería ir. Incluso Sofía se lo decía. Pero el jefe le expresaba que no. Solamente irían jugadores estadounidenses. Y así se convocaban a los jugadores representantes de cada planeta. Y la batalla comenzaría pronto. Sus contrincantes eran del planeta 4772. Los habitantes de Urk. Por cuanto la humanidad solo eran 4 rankers de Estados Unidos y 1
no, de China. Pero Barren cree que no necesitaban a Julian, ya que él solo se podía encargar de todos ellos, pidiéndole a los cerdos que vinieran por él, ya que él era el representante de toda la humanidad. Pero en un segundo a otro, su cabeza es degollada. Todos los que observaban el espectáculo quedan helados, porque el top 1 de la humanidad había perdido de inmediato, y así otro jugador había muerto, y otro, y otro, y otro. Y Sofía pedía misericordia, pero el orco solo les agradecía por ser tan débiles, ya que gracias a ellos iban a sobrevivir. Y así el juego se había acabado. El país 4212, llamado Tierra, había perdido y serían degradados de la Liga de Bronce. Y como no había un rango más bajo que la Liga de Bronce, serían expulsados de la Liga Espacial, por lo cual comenzaría la eliminación. Y en todo el planeta empieza a abrirse un agujero negro, para empezar con la extinción de la humanidad. Cree que ese era el fin del mundo. Gritos ensordecedores de todos los humanos se hacían presentes y la eliminación de la humanidad estaba completa. Pero había un error detectado. Habían quedado algunos humanos. Julian se pregunta si acaso era el único vivo otra vez. Las artes divinas sin nombre estaban resistiendo al intento de borrar. El prota no entiende por qué esa habilidad era tan fuerte. Se pregunta si acaso las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera podido mejorar esa habilidad, y voces empiezan a aparecer. Este ser es débil, pero no podemos pasar por alto ninguna posibilidad. Julian se seguía lamentando por no conocer el verdadero nombre de las artes divinas sin nombre. ¿Deberíamos darle otra oportunidad? Julian cree que a lo mejor Corea seguiría viva y se pregunta si acaso podría haber protegido a la gente que amaba. De acuerdo, de acuerdo, En desacuerdo. Es un desperdicio de poder. de acuerdo, de acuerdo. Los votos estaban contados. El jugador Julian sería devuelto a la primera entrada de la liga. Y así se despertaba el prota, preguntándose de qué había pasado. Definitivamente leyó que volvía a la era de la primera entrada a la liga, y al ver ese lugar, cree que eso no podía ser cierto. Era el año 2020, en Corea del Sur. Se alegraba porque realmente estaba de vuelta, y se preguntaba cuál era su ventana de estado. Y tenía el nivel 2. Se acuerda que eso era cuando entró por primera vez en la liga, y se reía nerviosamente. Esa era su oportunidad. Si usaba su información de su vida pasada, podía cambiar el futuro, pero no, lo afirmaba, iba a cambiar el futuro y a proteger a todos esta vez. O sea, que sería diferente porque había visto el final de ese juego y estaba de vuelta. Capítulo 1. El renacer de la... Cuenta que en el año 2020, hasta ese momento Corea tenía una sólida posición entre los mejores jugadores del mundo, y habían 11 considerados los mejores top, y entre los 11 jugadores había uno que protegía a toda Corea. Este sujeto era la razón por la cual su país era inquebrantable. Su nombre era el Rey de la Espada, Yoon Se-jin. Era el orgullo y tesoro de Corea. Gracias a su participación como el guerrero más fuerte de Corea, siempre fue capaz de mantener los rangos más altos dentro del noroeste de Asia. Sin embargo, un día, este sujeto decidió cambiar su nombre a Ryu y cambiarse de nacionalidad y convertirse en ciudadano japonés. Y eso lo estaban pasando en las noticias. Y ese fue el día en el que el Battle.net de Corea recibió la mayor conmoción de su historia. Julian cree que esa cara siempre lo irritaba. Y luego de que ese sujeto se fue, Corea cayó en un gran caos. Siempre se había mantenido en los rangos más altos. Pero luego de eso se enfrentó a repetidas derrotas y descendió en la clasificación dentro de la liga a un ritmo espantoso. Aunque en las noticias expresaban que a lo mejor podría aparecer alguien que lo reemplazara. En un futuro no ocurrió. Nadie apareció para compensar la ausencia del dios de la espada. El prota cree que las cosas hubieran sido diferentes si le hubieran dado un poco más de tiempo, pero el Battle.net fue demasiado brutal. Pero este solamente era un juego al principio, sin embargo se convirtió en una guerra por la supervivencia. 2 años después que comenzara la liga espacial, los jugadores que perdían la vida en el juego también la perdían en la realidad, y aparecían monstruos en los países que cayeran en los rangos inferiores, teniendo una masacre unilateral. Después de que Se-jin se fuera de Corea, esta cayó a los rangos inferiores como se esperaba, y finalmente fue destruida. Los que sobrevivieron se reunieron y comenzaron a decir que si el Rey de la Espada se hubiera quedado ahí en Corea, hubieran tenido un final diferente. Así de fuerte e importante era el Rey de la Espada, y también era su cuñado. Golpeando su cuadro, todavía se preguntaba de por qué su hermana amaba a ese bastardo, y lo más importante, se preguntaba si habría sido diferente las cosas si ella hubiera estado viva.
Luego, agradece que haya vuelto. Sin embargo, sus estadísticas estaban demasiado patéticas. Pero no era de sorprender. Después de todo en su pasado, había pasado el tiempo bebiendo y apostando por esas fechas, ya que todo el mundo se convertía en jugador a los 18 años, pero solo hubo un pequeño número de los jugadores que recibieron un regalo de clase especial. Y como él recibió el rango más bajo, el cual era de clase S, usó esa habilidad en apuestas que predecían al ganador. Pero en ese entonces no sabía el verdadero valor de la habilidad que había obtenido, la cual solo se revelaba después de su despertar, y se seguía sorprendiendo porque sus estadísticas realmente eran horrendas. Se pregunta de cómo pasó al nivel 2 y ahora lo recordaba, mirando esa botella, ya que se la bebió cuando estaba en su borrachera, y al ver su ventana también se pregunta de por qué tenía tantos puntos de logro. Sin embargo, no servían para nada y no tenían valor, pero en su pasado nunca tuvo tantos puntos. Se pregunta si el juego decidió recompensarlo, y efectivamente, al ver sus objetos, tenía un cupón de intercambio de puntos de logro, otorgado por ser el último superviviente, el cual fue elegido para desafiar el juego otra vez. Julian se sorprendía, porque era un beneficio solo para él, usando el cupón y teniendo como opción en la tienda mejorar su tienda de logros por 20.000 puntos, ampliación de ventana de estado level 1 10.000 puntos, ranura de clase lateral 10.000 puntos, y así elegía actualizar la tienda 2 veces, teniendo una tienda de nivel 3, quedando ahora con 50.000 puntos. Y ahora solo le quedaban dos opciones: comprar todos los artículos que estaban disponibles ahora o arriesgarse a subir su tienda a nivel 4 y esperar mejores cosas. Sonriendo, cree que intentará hasta que ya no pueda más, subiendo su tienda de logros al 4.º nivel, y por eso se había añadido restauración urgente. Tocándose la cabeza, suspira. Cree que eso no era bueno, ya que por eso no podía dejar de apostar en su vida pasada. Le había tocado la lotería. Al avanzar, el reconocimiento estaba completo, por ser miembro de la familia, y entraba a la sala de juegos del Rey de la Espada. Este no podía creer que todavía lo reconocía, y había abierto el inventario. Cree que lo primero que tenía que hacer era sacar ese cepillo de clase A, que estaba estropeado, utilizando la habilidad reparación, y esta se había completado. Julian cree que los preparativos estaban completos. Este era el pincel del famoso escritor Dong Suho, el cual tenía un vínculo con el dios marcial, y le aparecía la pestaña informando que el tutorial para la Liga de Bronce de Gang Mang comenzaría pronto, exactamente en 10 segundos. Este se la armaba, utilizando su ventana de estado. Cree que no tenía mucho tiempo. Cuenta que la razón por la cual fue capaz de ascender hasta convertirse en el top 7 del ranking y ser llamado el Santo Marcial fue debido a un estado que combinaba su fuerza, agilidad y HP, el stat único de clase raro, y ese pincel había sido abandonado porque estaba estropeado, pero gracias a las palabras escritas por él, ahora se convertiría en el comienzo de su despertar, actualizando su fuerza en grado 5, agilidad grado 5, HP nivel 5, y el jugador Julian había iniciado la sesión de la Liga Battle.net. La misión era supervivencia. Tenía que sobrevivir contra los monstruos del Coliseo, junto a 100 jugadores. Si quedaba la mitad de los jugadores de la supervivencia, terminaría automáticamente, y así es teletransportado al Coliseo. Se preguntaba si había funcionado, y efectivamente, los rasgos de la fuerza, habilidad y HP estaban combinados con el poder marcial, felicitándolo por haber obtenido un stat único, dándole 10.000 puntos de logro. Suspirando, cree que se habían vuelto a encontrar. Por supuesto, eso era solo un paso para conseguir el arte divino sin nombre, pero por lo menos pasaría a la Liga de Bronce con ese poder, y la ventana le expresaba que había iniciado sesión sin estar conectado al conector de batalla, y no había usado el conector. Entonces experimentaría 100% de dolor del juego. Julian recordaba eso. Durante ese periodo de tiempo, la gente podría reducir el dolor que experimentaba dentro del juego utilizando el conector que tenía su cuñado. Era un producto de alta gama que reduciría hasta el 99% del dolor, y cree que hará un buen uso de ese objeto en un futuro. Y la misión que había recibido era conseguir el número 1 en el tutorial, y sería recompensado por 1000 puntos de logro. Este se sorprendía. No había visto nada como eso en su pasado. Sin embargo, era pan comido con el poder marcial que tenía ahora. Y así comenzaba el juego, y alguien le gritaba que tenía asegurados sus puntos por atacar al novato. Pero para su sorpresa, su espada había sido detenida tan solo con 2 dedos, y le agradecían por la primera matanza. Segundo capítulo, Gremio.
Explican que los gremios son grupos que entrenaban y gestionaban jugadores mientras todo el mundo se entusiasmaba con la Battle.net. Cada país había comenzado a poner sus recursos en fomentar a los jugadores, como por ejemplo con inversiones agresivas en Corea del Sur, y gracias a eso pudieron formar jugadores fuertes desde el principio de la liga. Y él ahora se encontraba en la liga de bronce de Gangman. Ese era el lugar donde debutaron las estrellas emergentes de cada gremio, y el juego comenzaría en breve. Se nos muestra la perspectiva de este sujeto, el cual piensa que todos estaban a un gran nivel, aunque intenta calmarse, porque estaba muy nervioso. Su nombre era Do-Oh, el cual estaba en el gremio divergente. Este era un gremio famoso por tener muchas estrellas en ascenso, y al joven Do-Oh lo aceptaron por tener una habilidad de clase A, la cual solo una minoría podría obtener una habilidad de esa clase, así que definitivamente entraría en los primeros 50. Y se preguntaba de quién sería su oponente, y al mirar cree que no sabe qué hacer. La mayoría de los gremios importantes tenía un buen equipo. Era claro que no se parecía nada a su anterior liga, y al mirar al lado se pregunta de por qué había un tipo así. ¿Acaso había sido invocado por error? Tenía pantalones deportivos y una camiseta. Claramente era un novato. Eso significaba que era un asesinato gratis. Cree que no pudo tener más suerte. No sabe mucho de él, pero le daba las gracias. Y en la ventana aparecía. El juego comenzaría en breve, y daban la orden de empezar. Go se lanzaba rápidamente para matar al novato, pero se pregunta de qué demonios estaba pasando. Habían bloqueado su espada tan solo con 2 dedos, incluso utilizando su habilidad agilidad de rango A. Al ver que se burlaba, cree que no podía hacerle eso. ¿Cómo se atrevía un mendigo para mirarlo por encima del hombro? No debía enorgullecerse por tan solo bloquear un ataque, así que le enseñaría una lección, desatando todo su poder, e iría contra él con su máxima velocidad. Julian cree que se notaba que iba a atacar con todo. Para ser honesto, su velocidad de antes no era algo que podía controlar tan a la ligera, pero estaba seguro que era más rápido que él. Julian lo aceptaba, creía que era difícil esquivarlo, pero no era que él fuera muy rápido, más bien era que él era lento, pero sonreía. Aunque fuera lento, tenía la experiencia de las innumerables peleas que pasó. Su trayectoria era simple y obvia, podía ver todos sus movimientos. Él entra en desesperación e intentaba atacarlo con todo. Y de un momento a otro su garganta era cortada. Al mirarlo, solo le gritaba que la próxima vez que se vieran lo iba a matar. Julian cree que era raro. Ellos todavía pensaban en una próxima vez. Piensa que ese mundo era muy bonito. Y así le daban el logro de la primera muerte. Había obtenido 100 puntos e informaban que el arma también desaparecía cuando el jugador moría. Y ahora que creía que estaba entrando en calor, se pregunta de qué hacer, ya que quería llegar al primer lugar. Por eso necesitaba matar a 5 personas para asegurar su posición. Al ver a su costado, cree que eso era lo esperado. Nadie iba contra los monstruos de la Battle.net. Además de los jugadores, también había monstruos. Sin embargo, una muerte de un monstruo equivalía a 0,1 muertes de un jugador. Así que necesitaba matar a 10 monstruos para que cuenten como una muerte normal. Por lo tanto, la mayoría de los jugadores evitaría ir hacia ellos, porque era algo estúpido. Sin embargo, una ventana aparecía. Una nueva misión había sido creada, la cual era aniquilar a los monstruos por una recompensa de 500 puntos. Eso, en su pasado al prota, nunca le había parecido. Pero, si ese era el caso, no había razón para no hacerlo, ya que ahí, un monstruo era solo un monstruo. No se comparaba a un orco de verdad. Y si era así, debía dar todo de él. El monstruo se asombraba. Un humano desnudo corría hacia ellos, expresando que estaba loco y de que lo iban a matar y le iban a quitar todas las esperanzas. Y estos dos orcos lanzan las hachas simultáneamente. Julian solo reía. Así no se lanzaban, atajándolas, y les iba a enseñar cómo lanzar las hachas de verdad. El prota aparecía enfrente de sus ojos, pero de un momento a otro ya estaba en medio de todos, y cabezas salían volando, y los monstruos estaban asombrados por tal velocidad y tal poder, pero les gritaba a todos que atacaran simultáneamente. Pero Julian les expresaba que eran patéticos, cómo podían atacar gritando, pero al golpearlo su arma se rompió. Cree que a diferencia de su tamaño, todas sus armas eran muy débiles. Al ver lo que sucedió, gritaban que era su momento de atacar. Debían matar al humano. Julian cree que de verdad eran unos estúpidos, dando una pisada al suelo, lanzando a todos tan solo con su fuerza impregnada en la tierra, saltando, recogiendo todas las armas que se encontraban a su disposición y arrasando con los monstruos.
Estos no habían visto nada, no saben qué había pasado, y una lanza los atravesaba. El último que quedaba expresaba que esa cosa no era humano, era un monstruo, y también es asesinado. Y así había completado la misión de los orcos, obteniendo 500 puntos, y el prota se asombraba, ya había subido de nivel. Cree que a lo mejor era porque era de nivel bajo, y ahora tenía para subir sus estadísticas en la habilidad, y cree que era obviamente para el poder marcial. Era la única habilidad que casi duplicaba la fuerza, aún teniendo las mismas estadísticas. Además, el secreto que tenía esa habilidad era que cuando llegara al nivel 30, tenía la oportunidad de obtener las artes divinas sin nombre. Pero había un defecto fatal. Quienes hablaban de que esa misión era una misión muy difícil, Lee los reconocía. Las personas que estaban en esa misión con ellos era el arquero del grupo LK, quien tenía un equipo de grado B. Luego estaba el mago, que no pareciera tener ningún gremio en particular, pero ese equipo era bastante impresionante. No estaba mal para estar en ese nivel. Sin embargo, el aspecto más importante en el mapa era el apoyo, ya que al fin y al cabo la defensa en una lucha a largo plazo y una guerra eran lo más importante. Por eso, la asistencia de apoyo era extremadamente esencial. Pero al verlo, se preguntan de qué demonios estaba pasando. Ese tipo era Julian, y este, al verla, cree que entonces el segundo lugar era defensa. Hace 20 minutos, cree que había una razón para elegir la clase de apoyo, ya que su habilidad de poder divino se desbloquea al elegir la clase apoyo. Era algo que necesitaba desesperadamente para cultivar otra estadística única. Sin embargo, era una de las estadísticas más difíciles de fomentar, ya que es difícil de potenciar mediante entrenamientos. A diferencia de las otras estadísticas, en teoría no hay forma de aumentarla a menos que invirtiera puntos en ella. Pero el tacaño de Julian no quería desperdiciar sus valiosos puntos, y por eso conocía otra manera de la que la gente no era realmente consciente, un método extremadamente seguro. Al volver al presente, el mago se reía de él. ¿Qué demonios le pasaba? Era una locura, por eso no quería participar en niveles tan bajos. ¿Cómo podría tener esa ropa y ese equipamiento? Era un puto mendigo. ¿Acaso creía que iban a limpiar su desastre e iban a cargar con él? El arquero lo trataba de calmar, pero este seguía en negación. ¿Acaso no lo podían ver? Podían estar en peligro por ese maldito. Lo negaba una y otra vez. No iba a jugar con un nivel tan bajo. Se las deberían arreglar por sí solos, empezando a menospreciar al prota en cada palabra que decía. Lee solo creía que era muy ruidoso, pero ahora el mago le expresaba que lo dejara ahí. ¿Qué demonios estaba haciendo? El prota cree que estaba de acuerdo, y si no quería jugar con ellos, le cumpliría su petición. Por eso, estarían bien sin él, lanzándolo contra los zombies. Pero ahora él se encontraba arrodillado ante él pidiendo misericordia, expresando que a partir de ahora trabajaría muy duro para aportar. Nos cuentan que el mago había cambiado repentinamente su comportamiento porque el juego les daba un total de 3 vidas. Luego de ser resucitado inmediatamente, el prota lo lanzó al vacío nuevamente. Por eso, ahora le quedaba un total de 1 vida, y si moría una vez más, entonces quedaría en último lugar. Su nivel bajaría como penalización, y todas las habilidades que había comprado con su precioso dinero desaparecerían. Julian piensa que había cambiado muy rápido de parecer. Eso era claramente porque lo había atacado en múltiples veces, pero no le había hecho nada. Sin embargo, como había mostrado un buen manejo con la habilidad de fuego, debía esforzarse a partir de ahora. Lee ahora lo recordaba. Le había parecido conocido su nombre. Era Hyuk. Solía estar afiliado a uno de los 10 grandes gremios. Era respetado por todos, pero cayó 4 veces en las ligas de promoción de plata. Después de eso, se dedicó a empezar peleas. Simplemente era un perdedor. Y este perdedor iba a colaborar, pero tenía una condición: debía disculparse por matarlo. Entonces cooperaría con él. El arquero cree que era genial. Ahora deberían hacer las paces. Pero Hyuk por dentro cree que era un imbécil. Lo iba a asesinar al final del juego. Pero Julian se sorprendía. ¿Acaso le estaba diciendo que se disculpe? Lanzándolo hacia el aire nuevamente. Porque si se disculpaba, alguien pensaría que él fue quien empezó la pelea, bateándolo hacia los zombies nuevamente. Y el mago Hyuk había muerto. El arquero queda helado. Realmente lo había matado. En las otras torres utilizaban los hechizos de fuego creyendo que iban a un muy buen ritmo, mientras el arquero cree que por eso necesitaban a ese mago, preguntándoles de qué iban a hacer ahora, reclamándole de que podía haber pedido disculpas. Ahora por la culpa de su ego iban a perder. Julian, por su parte, abría la ventana de estado y tenía que conseguir el primer puesto de las 10 torres, teniendo 1000 puntos de luz de recompensa, y también otra misión solo para él, la cual se llamaba El origen de los hombres. Debía matar a 1000 zombies por su cuenta. Recompensa: 3000 puntos de logro. Julian cree que 1000 muertes era demasiado. Además, tenía poco tiempo, pero no quería perder esos 3000 puntos.
Y a lo lejos, Lee lo observaba. Creía que lo habían estado ojeando hace un tiempo. Pero era el peor en muchos sentidos. Él solo hacía lo que quería. Y su clase era apoyo. A pesar de sus especificaciones, incluso los jugadores casuales no hacían esa mierda. No habían razones para que el gremio divergente lo explorara. Mientras tanto, el arquero le exigía nuevamente que debía contestarle por qué lo ignoraba. Y si iba a seguir actuando así, entonces debería pelear solo. El prota se asombraba. ¿De verdad podía hacer eso? Preguntando si acaso podría ser capaz de atrapar a esos zombies solo, planteándose las múltiples posibilidades. Mientras tanto, Lee informa que estará enfrente. Ellos deberían quedarse detrás de ella, pero Julian lo aceptaba. Aceptaba el reto. Se llevaría todo por delante de él. Así que les pide que por favor debían proteger el cristal. Y el arquero gritaba que eso era un zombie de sangre. Era diferente a los zombies normales. Su cabeza estaba hecha de líquido, así que no podían matarlo con ataques físicos. Estaban en verdaderos problemas. Quedan helados. Lee, al mirar eso, no lo cree posible. ¿Acaso no eran llamas sagradas blancas? ¿El poder divino? Julian no sabe si era posible, pero lo iba a intentar. Capítulo 3. Misión: Zombies. 6 de 1000. 10 de 1000. 16 de 1000. 26 de 1000. Julian cree que en los zombies de sangre no funcionaban los ataques, pero por eso, cuando los viera, liberaría una pequeña cantidad de materia y los mataría a todos. El arquero cree que ese soporte no era una broma. Admitía que era un verdadero profesional. Aunque fuera idiota, era muy bueno. Lo felicitaba por su buen trabajo. Lee no lo entendía. Estaba controlando el poder divino libremente y luchaba contra ellos sin malgastarlo. Su nivel de control era completamente una locura. Y lo más importante, ese tipo desde el principio ha ido por sus cabezas con la máxima precisión, y así el número de zombies abatidos iba aumentando poco a poco, y una condición se había cumplido, y ahora expresaba que su método para aumentar su poder divino había funcionado. Cuentan que los artículos divinos se trataban de objetos sagrados. En 2010, cuando el tutorial de la Tierra comenzó por primera vez, se negociaban a precios altos, ya que se decía que tenían secretos. Luego de 10 años nunca se reveló nada, y finalmente su valor cayó continuamente, especialmente los artículos divinos de otros mundos, que no contenían ningún mérito. Muchas personas ni siquiera sabían de su existencia. Sin embargo, en su pasado, su amiga, la Santa Sophie, contó que había aumentado su poder divino con objetos de otros mundos. Sin embargo, eso solamente funcionaba en los tutoriales. Si sostenía un objeto divino de otro mundo durante mucho tiempo, podía obtener ese poder divino que guardaba dentro de él, aunque las condiciones de cada ítem eran diferentes. Además, no era la única que compraba continuamente objetos de otros mundos. Por eso, no era la única que conocía esa estrategia. También había otra persona, la cual el prota entendió de inmediato quién era. Después de su regresión, había decenas de artículos sagrados, pero con un poder divino drenado. Y si eso era cierto, la identidad del otro jugador que había recolectado objetos divinos de otros mundos era su hermana mayor, Sung-hee. Cuenta que su hermana era la mejor apoyo de Corea del Sur y una heroína, pero había fallecido hace mucho tiempo, y el único objeto divino que quedaba era el poste de acero de grado E. Aunque le quedaba muy poco de poder divino, seguía siendo duro y perfecto para golpear cosas, y ellos lo miraban con asombro, sobre todo el arquero. Sin embargo, un zombie se acercaba a ellos, pero Lee lo defendía. El prota, al verla, sabía que se le hacía familiar. Era la espada flor de ciruelo. En su pasado era famosa, pero no tuvo un gran final, ya que murió a manos de Jeon Se-jin, la cual cree que deberían unir fuerzas. Julian cree que estaba en el puesto 5 todavía. Le quedaba mucho por delante, pero si esa era la espada flor de ciruelo, estaban bien sin él. Por eso iba a intentarlo. Se los dejaría todo a ella. Estos dos no pueden creer lo que había pasado. Había saltado hacia el vacío, y Julian atacaba con todo lo que tenía. Luego, el nivel había terminado. Ellos eran los ganadores de la prueba, pero incluso el prota estaba un poco decepcionado, pero era de esperarse. No había cumplido esa meta, era demasiado por ahora. Y así, al regresar el arquero solamente lo adulaba, una y otra vez. Lee, por su parte, no podía creer lo que veía. No tenía sentido, no podía ser que un solo jugador haya hecho todo eso. Y así se despedían, pero antes de que se fuera, quería hablar con él, ya que tenía el potencial y los logros para ser catalogado el mejor
mejor novato. Ese hombre era alguien que necesitaba su gremio. Entonces le expresaba que le diera su número. Al decir esas palabras, cree que no lo dijo bien. Ni siquiera se había explicado. Tampoco le dijo hola. Solamente le pidió el número. Y ahí le explica que era para que se uniera a su gremio. Pero Julian se disculpaba, realmente no recordaba su número en ese momento. Si la encontraba la próxima vez, se lo daría. Y ahí se despedían. Ella queda helada. ¿Cómo que no recordaba su número? Acá simplemente era un streaming de análisis de estrategia. Pero las dos quedan asombradas. Ese tipo era Julian, el cual le preguntaba a su sobrina si estaba enfocando bien. Ella le pregunta si acaso ese era el tipo que veía en streaming, pero cree que eso no importaba ahora. El título del video era "Soy el cuñado del rey de la espada". Los espectadores, los cuales eran 314, quedaron un poco desconcertados al ver que era cierto, porque tenía la estatua del rey de la espada a sus espaldas, empezando a hablar sobre la traición de ese tipo. Además, como sabían que estaba la hija de él, cree que entonces ella también era una traidora. Al leer eso, el prota siente que debería empezar, dando una pisada en todo el recinto, y un usuario aparecía con un signo de doble espada, reclamándole de que ese era el símbolo representativo de Corea. No podía hacer eso, y expresando que parara, pero el prota no tenía intenciones de eso, y su audiencia subía cada vez más, llegando a 1.200.000 espectadores y llenándolo de dislike y like. El prota estaba un poco más satisfecho ahora, y logros empezaban a aparecerle, y comenzaría hablando de la naturalización del rey de la espada. Cuentan que el BattleTube es un sistema de streaming del Battle.net, una plataforma que poseía una cuota de mercado sin rival en el mundo, y como eso era parte del Battle.net, también daban logros que eran asociados al sistema, los cuales podían ser dados por el número de espectadores, suscriptores y visitas. Tenían todo tipo de recompensas. Por eso quería hacer esa entrevista, y no había mejor situación para que usara todas esas recompensas aclarando todo lo que había sucedido, consiguiendo varios logros y recompensas. Hablando de eso, dejen su like si les está gustando este video. Y como el prota esperaba, había conseguido muchos dislikes y se da cuenta del logo con dos espadas gemelas. Esa era la familia del rey de la espada, un club de fanáticos locos por su cuñado, el cual llevó a Seja a su muerte, aunque fueron las personas que más apoyaron al rey de la espada. En un futuro su resentimiento y rabia fueron creciendo con el paso del tiempo, y esas emociones comenzaron a agraviarse hacia el último pariente de sangre del rey, el cual era su sobrina, cargando todos los comentarios hacia ella. Y al final pasó eso, ya que necesitaban a alguien a quien culpar, y por eso con gusto él se convertiría en ese blanco desde ahora, rompiendo la espada, expresando que ese bastardo nunca volvería. Les dejaría escuchar la conversación original que le dejó a su hija, y así todos escuchaban el mensaje, y ella se presentaba como la hija del rey de la espada. Sabía que era una situación chocante y abrupta para ella también. Estaba ahí porque tenía algo que decirles a todos. Su padre dijo que heredaría el palacio de la espada, sin embargo era incapaz de aceptar la herencia de alguien que ha abandonado su país y a su familia, y así que ese edificio que le había legado había decidido donarlo al país, y empezando a dar una charla. Hace 30 minutos el prota le explicó la idea y logró convencerla, ya que después de que el rey de la espada destruyera Corea por completo como representante de Japón, la ira de los coreanos creció tanto que era incontrolable. El gobierno no pudo manejar más su ira y confiscó todos sus bienes en un futuro. Su sobrina ya no tuvo dónde ir y no pudo soportar todo el acecho y las amenazas de las familias del rey de la espada, y al final se quitó la vida. Y como todos se lo quitarán de todos modos, prefiere ganarse el cariño de los coreanos y ponerla a salvo. Al ver todo lo que habían dicho y cómo se había comportado, cree que era increíble. Y ahora todos los comentarios malos se concentraban en él, pero todavía no estaba satisfecho. Tenía que asegurarse de clavar el último clavo, interrumpiéndola un momento. Ella cree que eso no estaba en sus planes, pero Julian lo amenazaba. ¿Acaso pensó que no sabrían que escaparía a Japón porque no pudo lograr sus hazañas en Corea? Por eso debía asegurarse de estar bien en Japón, ya que pronto se encontrará con él para machacarlo. Solo debía esperar. Y los viewers se volvían locos, ya querían ver esa batalla de Corea versus Japón. Luego estaban conversando de que él había ido demasiado lejos, pero él no lo creía. Supone que era lo mínimo para llamar su atención, y tocaban el timbre. Cree que era una sorpresa. No esperaba que sucediera tan pronto. Al ver su preocupación la calmaba. Ya sabía quién podía ser, y cree que podrían ganar algo de dinero. Capítulo 4. ¿Realmente quisiste abandonar a tu hija? En Japón, Tokio, el rey de la espada miraba las noticias y todos los comentarios que decían hacia él, y apareció una mujer expresándole que todo iba a estar bien, dándole una serie de palabras que parecían hipnóticas, terminando su diálogo con un beso.
y le daba la bienvenida a este señor. El prota ya lo estaba esperando. Este era el gerente Park Hong-sik del gobierno de Corea. En su vida anterior, él fue el único de los funcionarios que se preocupó por su sobrina, y ahora que el escenario estaba listo, tomarían las cosas que necesitaba. Ya reunidos, informa que el gobierno había aceptado que no podían traerlo de vuelta al rey de la espada, pero no podían dejar que los ciudadanos lo supieran tan pronto. Pero el prota quería ir directo al grano. Era claro que querían que les devolviera la donación del Palacio de la Espada, para que los ciudadanos estuvieran más tranquilos y no hubiera tanto revuelo. Él cree que había dado justo en el clavo. Se pregunta si era realmente el mismo de antes. Por lo que recordaba, era un chico sin trabajo, adicto al alcohol y al juego. Pero tenía razón, no habían perdido toda esperanza de que el rey de la espada regresara. Por eso les gustaría sugerir una gestión consignada en lugar de una donación, por lo que querían un contrato de que si volvía el rey de la espada, se le devolvería la propiedad a él. Todas las condiciones estaban ahí. El prota estaba conforme, ya que iba a entregarlo de todos modos, pero al ver su interés, cree que debería pedirle un favor. En otro escenario, estaba este sujeto, quien estaba streameando encima de esta estatua, quien le daba la bienvenida a todos en el día de hoy, ya que hoy volvería al maldito y polvoriente coliseo, y los haría brillar con su sonrisa. Se presenta como el streamer Luz Dorada, quien empieza a bailar por una donación. Todos los presentes lo miraban con odio, no esperaban encontrarse con él, insultándolo en repetidas ocasiones. Cuentan que este es un streamer popular por su apariencia e hiperactividad. Era un troll infame, solía ser un respetado jugador, pero se degradó a sí mismo a la Liga de Bronce por el contenido, llamándolo Deep Sea Traveling. No le importaba el juego en sí, solamente le importaba divertirse. Era el pináculo de un troll. Su equipo y estadísticas seguían siendo de rango oro, por lo que supuestamente sentía emoción en acosar y matar a jugadores de bronce que eran más débiles que él. Y como las presentaciones estaban listas, iban a comenzar. Y de inmediato, al observar a su costado, creí que había contenido fresco. Lo reconocía por su video tan viral, entrevistándolo y haciéndole muchas preguntas, pero este solo lo ignoraba. Pero creía que ese era un streamer con bastantes logros y bastante audiencia. Cree que entonces podría subir un poco sus vistas, empezando su stream. Él se asusta, básicamente le hizo publicidad gratis y algunos estaban yendo hacia allá. Necesitaba que la gente viera su stream, no el de él, y una nueva misión había aparecido. De 2000 puntos, debía matar a Julian para que terminara en último lugar. La misión era de la familia del rey de la espada, y empiezan a donar y a donar y a donar para que lo mataran. Cree que esos tipos estaban locos, habían llegado a 32.000 puntos, cree que podrían llegar hasta 50.000, pero el juego había comenzado y se ponía muy triste y empezaba a gritar ya que estuvo a punto de llegar a los 50.000, pero un mensaje aparecía: si realmente lo derrotaba, donarían 10.000 puntos más. Y así, la Luz Dorada había recibido su determinación. A partir de ahora, tenían un reto y el juego terminaría de inmediato. Sería su parca personal. Julian cree que esa espada era muy buena, lo había golpeado con todo lo que tenía y no se había roto, pero supone que también debería usar su espada para estar de igual a igual. Mirando el cuchillo, cree que ese tiempo no cocinaba, y una voz aparecía. Había caído en la oscuridad total de la muerte, no podía ver nada, y sentía como si toda la luz hubiera desaparecido. Sin embargo, cuanto más profundo es la oscuridad, más brillante es la luz, y por eso el streamer Luz Dorada había revivido para todos. Los espectadores creen que había usado hacks, pero este había utilizado el crucifijo del renacimiento. Podía revivir al usuario una vez, sin embargo no se podía usar en ligas nacionales o partidas promocionales de los gremios. Le daba las gracias a las personas que siempre confiaron en él. Solo debían esperar un poco más para atravesar a ese idiota, pero este estaba al lado de él, cortándolo nuevamente, obteniendo una doble matanza. Cree que hace mucho tiempo no veía ese artefacto. En el futuro nadie lo usaba, pero en fin, cree que el día de hoy sería más agitado que lo de costumbre. Debía ser por la causa de los espectadores que vinieron a ver el partido, ya que esos eran elfos. Al verlos, cree que solamente le daban asco. Esos bastardos jugaron un gran papel en la caída de la humanidad, pero por el momento no le importaban. Ahora mismo debería concentrarse en tratar con lo que tenía delante. Y al darse vuelta, todos salían corriendo. Todos gritaban que no querían enfrentarse a ese monstruo. El prota cree que finalmente encontró un objeto sagrado de rango D. Para lograr condiciones de manifestación necesitaba luchar más y más, y una nueva misión se le había otorgado, la cual era subyugar a todos los goblins, y por eso agradecía esa misión. Se nos cambia la escena, y los goblins ahora solamente corrían pidiendo que los salvaran.
y así había cumplido una misión secundaria. Por utilizar correctamente el objeto sagrado del set de cocina de rango D, cree que después de mucho tiempo encontró la forma de utilizar bien sus herramientas, pero se había tardado demasiado. Si se hubiera enterado un poco antes, habría quedado con más tiempo libre, pero bueno, aún no terminaba del todo. Todavía le quedaba ese desgraciado, el cual era el jefe de los goblins. Pero Julian solamente le da un golpe y lo manda al suelo, rematándolo, y había ganado 1 de poder divino, y sus armas bajaban de nivel, creyendo que estaba satisfecho, pero para que se cumpliera el verdadero poder de esas armas, debía cazar jugadores, aunque estos estaban muy lejos. Sin embargo, cree que tendrá que apresurarse. En la ciudad de Seúl estaba el niño gritando porque todos los comentarios decían que era muy débil, pero cree que no tuvo opción. Además, al revisar sus estadísticas, tenía el doble que cualquier persona normal. Claramente, era un tipo hacker, pero al observar ese espectáculo, no lo entiende. ¿Qué clase de jugador era ese? Los jugadores gritaban que ya no era el momento de pelear entre ellos, solamente debían prestar atención a ese jugador, debían unir fuerzas para derrotar a ese hacker, pero... Y así, el Proto obtenía nuevamente un doble asesinato. Todos estaban impactados por las habilidades que tenía Julian y había ganado nuevamente 1 de poder divino. Y el rango de sus armas también había bajado de rango E a F. Igualmente, había obtenido 5000 puntos por logros de recompensa y había conseguido todo lo que necesitaba. Y le aparecía un avalo de su antiguo jefe. Cree que era arrogante, pero no se podía discutir contra él. Era cierto que solo Barren podía poseer la habilidad fuerza, un poder abrumador que dominaba el espacio. Sin embargo, ya no sería así. Ahora que conocía los requisitos y lo había cumplido, había que obtener la habilidad de su antiguo jefe, la cual lo llevó a la cima. Si quería estar preparado para el futuro, necesitaba eso, pasara lo que pasara. No importaba si corría riesgo su vida, solamente debía soportarlo. Debía concentrar el poder divino en sus manos y dirigir el flujo de su maná en su corazón y a las manos. Para combinar los poderes necesitaba concentrarse para que no se filtrara ningún poder, y cree que lo había conseguido. Pero una enorme explosión aparecía en el cuarto. Siente que no pudo hacerlo. Se pregunta si necesitaba más maná antes de intentarlo, y ahora ya no tenía, creyendo que no podía mantener el poder en sus manos para siempre. Y eso lo hace reflexionar. Esa era la clave. No podía mantener el poder en sus manos. Entonces, ¿qué pasaba si lo ponía en su cuerpo en su lugar? Así podía combinar el poder divino que comienza en el Dantian superior con el Dantian central y mantener los dos estables con el poder del Dantian inferior. Y cuando luchen por mezclarse, una forma perfecta aparecería. Y si lo comprimía, en ese estado podría lograrlo. Sin embargo, su cuerpo sufrió una enorme descarga. La ventana le informaba que estaba intentando unificar los 3 Dantians. Alertas de peligro aparecían. El jugador había sobrepasado los límites de lo que podía soportar. Habían detectado una amenaza para su vida. Cuentan, la consolidación de los 3 Dantians era lo que había querido hacer el prota para usar la habilidad fuerza. Y utilizó la fuerza también para intentar inconscientemente consolidarlos. Pero las condiciones para consolidarlos de los 3 Dantians eran muy estrictas. Necesitaba ser capaz de usar perfectamente los 3, los cuales tenían naturalezas diferentes, y sus estadísticas tenían que estar al menos al nivel 100. Si estaba lejos de esos estándares e intentaba consolidarlos, era posible perder la vida. Al escuchar esos sonidos, Seja corría hacia él, y cuando lo veía, no lo entendía. Hace un momento estaba gritando, y ahora ya estaba bien, pero le pedía que no bromeara. Se había asustado, pensó que algo le podía haber pasado, y al ver que le pedía perdón, se preocupaba por ella. Lo golpeaba, ya que estaba bien. Como dijo, no era la gran cosa. Y si todo estaba resuelto, iría a buscar la reina de las sombras nuevamente. El prota reía. Siempre era igual. Y obviamente la consolidación de los 3 Dantians había fracasado, porque carecía de nivel y experiencia. Pero era un alivio, porque había conseguido el poder que quería. Explica que al fusionar el poder divino y el maná, este había sido sustituido por el stat único de fuerza, y había fallado en la consolidación de los 3 Dantians. Pero el funcionario del poder divino y el maná pudo ganar la fuerza, pero cree que era un poco raro. Sus estadísticas estaban en nivel 12 desde el principio, pero el sistema le explica que los 3 se mantendrían en sintonía, o sea, que las estadísticas de resistencia, fuerza, estaban compartiendo sus propios valores. Entonces, si subía la estadística de, por ejemplo, resistencia, también subía la fuerza. El prota se sentía como un completo tramposo, ya que tener fuerza era realmente bueno, y ahora tenía esos niveles, pero cree que debería dejar de perder el tiempo, ya que había ganado lo que quería. Debería intentar usar su habilidad de mago,
haciendo el hechizo de fuego. Pero en ese momento no tenía tanto maná, pero igualmente el hechizo había funcionado. Al día siguiente se levanta para hacer sus misiones y encuentra a su sobrina que se había desvelado toda la noche. Luego de una charla le explica que había encontrado algo bueno. En las repeticiones había encontrado a esas dos elfas que parecían ser de altos rangos, y una era una elfa oscura que quedaba muy bien con el título de Reina de las Sombras. Julian cree que tenía razón. Ella era la que más probabilidades podría ser. Cree que su sobrina era la mejor. Se pregunta de cómo su padre la dejó sola. Era un patético bastardo. Cuentan que en la reunión le habían contado de quién podría ser la mujer del Rey de la Espada. Su nombre era Ito. Se decía que era la poseedora de un don clase triple S, el cual era mujer de belleza inigualable. Por eso le pedían extremo cuidado con esa mujer. Podía ser muy fuerte con ese don, y posiblemente la causa de que el Rey de la Espada se haya ido con ella. Suponen que es una habilidad que podía tener un control mental, incluso podría moldear los pensamientos, y el caso de su padre no era el único que había ocurrido. En otras ocasiones, estrellas en ascenso de su país de repente se neutralizaban japoneses. Por esa razón debían tener cuidado. En cualquier momento podría aparecer. Después de ese día, él siguió buscando a esa mujer llamada Ito, pero no pudo encontrar ninguna información sobre ella. Pero igual le preocupaba qué haría el gobierno. Supone que intentarán recuperar todo del dios de la espada, pero si lo que estaba pensando era cierto, puede que ellos ya se hayan empezado a mover. Ya aparecía el nombre de un avión, la Fuerza de Autodefensa del país. Al día siguiente su sobrina se preguntaba si estaba listo, y él afirmaba, era hora de ir a saludar a sus invitados, y al llegar estaba el recinto lleno, y lo recibían amablemente. Todo lo que había mencionado estaba listo. Julian le agradecía. Entonces se iba a confiar de él, para que cuidara las cosas hasta de lo bien que actuaba, y se topaban con una persona, la cual lo saludaba cordialmente del gremio divergente. Su nombre era Lee Hayeon. Había venido a buscarlo personalmente. El prota se le hacía muy conocida esa voz, y al escucharla hablar más y más, cree que esa actitud y ese tono de voz tan confiado y desvergonzado definitivamente la había conocido en su pasado. Y ella también se presentaba, porque había sido su fan durante mucho tiempo. Su sobrina, al ver esa expresión, no entiende por qué estaba así, pero cree que era porque se había enamorado de ella. Pero el prota expresaba una frase: mientras el mundo esté lleno de posibilidades, es difícil ignorarlas. Esa era la famosa cita de un escritor que era conocido por su adicción al juego, y le preguntaba si la conocía. Su subordinada se ponía entre medio, preguntándole de quién realmente era y cómo conocía ese lema. Solo unos pocos sabía quién realmente era una auténtica jugadora. ¿Cómo lo sabía un extraño? Julian sonreía. No había duda de ello. Esa mujer era del American First. Su nombre era Zero, la única coreana, aparte de él, en sobrevivir. Era una sinvergüenza que siempre bebía y apostaba, pero ascendió a maestra del gremio de segunda fila debido a su habilidad llamada Voz. Esta solo se podía utilizar para aumentar la experiencia, pero después que el tutorial terminó, todos necesitaban esa experiencia, y todos los con esa habilidad comenzaron a brillar. Y esa mujer era la que tenía la habilidad más fuerte, y el prota cree conocerla porque hablaba en su stream, y era claramente que era ella. Esta se sorprendía, pero aclaraba que como ya la conocía, ella había venido personalmente por su gremio para contratarlo. Por eso debían verse nuevamente y darle su número. Mirando hacia atrás, cree que debería aprender como ella. Era así como se controlaban a los hombres. Pero el prota se disculpaba. Todavía no sabía cuál era su número, preguntándole a su sobrina. Pero esta cree saber que su tío se estaba haciendo el difícil. Por eso debería ayudarlo, creyendo que se sentía mareada otra vez, y así retirándose del lugar. Y su subordinada solamente inflaba el pecho, riéndose de ella, una y otra vez. Luego, su sobrina cree que estaba bien hacerse el difícil, pero no era para tanto. Pero luego de conversar, se había dado cuenta de que verdad no se sabía su número, llegando a la conclusión de que a lo mejor su tío tenía demencia senil. Luego, al prota le daban la bienvenida a la Liga de Bronce del área de Gangbang. Esa era una misión de defensa, debía proteger el cristal y sobrevivir a los zombies. Y al llegar al portal, recuerda que su sobrina creyó que le gustaba esa tipa, y eso no era posible. ¿Cómo le gustaría una jugadora como esa? Pero, de igual forma, nunca pensó que se encontraría de nuevo con Zero, recordando que estaba en un bar viendo un partido, y ella había apostado por otra persona. Cuentan que se hicieron amigos rápidamente porque se relacionaban, porque ambos habían perdido sus países de orígenes y en sus días libres apostaban en deportes, y ella siempre estaba obsesionada con las apuestas, expresando esa frase que le había dicho. En el momento que la vio, cree que tenía muchas similitudes, aparte de ser fugitivos, pero lo más grande que tenían en común era la culpa y el odio. Toda esa culpa y odio estaba en sí mismos por no proteger a las personas que amaban, y así era como se conocían. Sacando una espada, se pregunta por qué era tan barata, a pesar de ser una clase C, aunque se da cuenta de inmediato, porque era demasiado grande y pesada para la mayoría de las personas, pero cree que estaba muy bien.
y muchos de los espectadores creen que debería mostrar su ventana de estado. El prota cree que ha subido mucho su popularidad, por eso habían tantas peticiones. No sabía si mostrar su ventana de estado, pero no podía ignorar tantas peticiones y viendo los logros les expresaba a todos que pareciera que había mucha gente pidiendo la ventana de estado. Por eso lo revelaría, pero solo si llegaban a los 200.000 suscriptores. Esa era su promesa. Aprovechando el momento, gracias por esos 200.000 suscriptores. Los amo mucho. Y todos se quejaban porque solamente tenía 10.000 suscriptores. Les iba a costar mucho llegar. Él sabía que habrían muchas quejas, pero iba a añadir una condición. Si no conseguía el primer lugar en cualquier juego a partir de ahora, también revelaría su ventana de estado en ese momento. Y justo en ese instante aparecían 3 personas. El prota se asombraba. No tenía sentido. No podía creer que esos fueran sus compañeros. Al verlo, el doradito no podía creerlo. Cree que estaba muy feliz. El prota lo recordaba. Ese era el streamer. Al mago no lo recordaba. Y el último cree que era la primera vez que lo veía en persona. Pero su nombre era Diego Maciel, el mejor jugador de la Battle.net de Argentina antes de su regresión. ¡Oh, Messi! ¡Shit! ¡Hace Messi! ¡Oh! Cree que en ese momento no debería ser tan fuerte, pero en un futuro se convertiría en uno de los mejores jugadores. Sin embargo, le llama algo la atención. Él era el apoyo, Doradito era el guerrero y la otra persona era el mago. Por lo tanto, Diego debería ser el arquero, pero eso no era posible. En su regresión antes era un mago. Se pregunta de qué había pasado, mientras el mago solamente lo maldecía. Había perdido todas las habilidades por su culpa. No quería ni siquiera mirarlo a la cara. Y en su ventana, una misión aparecía, la cual decía: destruye el cristal y evita que Julian obtenga el primer lugar. Y así comenzaba el jueguiño. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. ¡Genio! Luego de derrotar al primer zombie, le pide que le dé refuerzos de apoyo, ya que necesitaba más potencia. El prota cree que era un juego de equipos, había que ser fiel a los roles de cada uno. Por eso, les iba a entregar una habilidad de buff, entregándole un poco de la habilidad de fuerza. Ellos se ponían muy felices, nunca pensaron que tenía tantas buenas habilidades, y le pregunta al mago si esta vez jugaría bien. Y al ver que aceptaba, cree que entonces se lo dejaría todo a ellos, lanzándose hacia abajo. Capítulo 5. El despertar de Julian. Diego le preguntaba si acaso estaba loco. Él lo afirmaba. Claramente estaba loco, solamente era un estúpido, pero se pregunta de cuánto tiempo podría hacer lo que quisiera. Mientras tanto, Julian caía desde las alturas, haciendo aparecer la magia de fuego, juntando el maná y el poder divino, aumentándolos con su poder de fuerza, creyendo que debería probar sus nuevas habilidades. Diego no puede creer lo que veía. Estaba asombrado. ¿Acaso estaban viendo lo mismo que él? Comentarios empiezan a aparecer de lo monstruoso que era el prota, pero debía tener cuidado con los zombies que tenía delante. Pero estos se detenían. El prota cuenta que todo había salido como quería. Había valido la pena obtener esa habilidad después de muchas dificultades. El verdadero valor auténtico de la habilidad de control especial de fuerza, territorio absoluto, era cualquier ser que entre en ese territorio veía limitados sus movimientos y acciones, y es controlado por el usuario. La mayoría de la gente no conocía ese poder. Se informa que Barren estaba muy familiarizado con él, cuyo control era un desastre comparado con sus habilidades. Cuenta que siempre lo usaba como compañero de entrenamiento, pero como el prota entrenó múltiples veces con él, fue capaz de entender la habilidad fuerza completamente. Por eso actualmente Julian era una existencia absoluta, el cual está usando el poder divino y el maná simultáneamente. Comparado a su potencial de la última vez, no pudo superar los 1000 zombies y ahora cree que definitivamente debía intentarlo, expresando que debería moverse mucho más rápido. Los dos creen que lo que estaban viendo era algo absurdo, mientras el mago detrás solo reía. El dorado le preguntaba de qué demonios estaba haciendo. El mago le gritaba que era un estúpido de mierda. Solamente era un huérfano sin madre ni padre. Era realmente un espectáculo esos días. Además persuadía a su pobre sobrina, expresándole que no sabe de qué tipo de cosas le hizo para que lo tratara así de bien. Cuentan que si la recompensa se convertía en dinero, él podía ganar alrededor de 55 millones de woms. Y eso fue suficiente combustible para dar al mago el coraje para empezar a arrastrarse de nuevo. Esto lo supo el prota de inmediato. La razón por la cual ese bastardo empezó a actuar de repente como un idiota debería ser por dos cosas. Tenía a alguien detrás de él o alguien lo estaba estimulando para hacer algo así. Era un perdedor hasta la médula. Debía estar pensando en hacer eso mientras estaba lejos. Cree que, para ser honestos, no le importaban sus insultos hacia él. Sin embargo, se preguntaba de cómo se atrevía a mencionar a Seja. El día que retrocedió y se encontró
encontró con su sobrina, no pudo evitar recordar lo que intentó olvidar durante mucho tiempo. Ese recuerdo era como una terrible pesadilla. Ella quiso ocultar esa cicatriz que le fue infringida debido al accidente de terror por la familia del Rey de la Espada. Tenía la cara envuelta en vendas y recordaba el cuerpo de Seja en sus brazos, el cual no desprendía calor alguno, y no pudo hacer nada. Por eso cuando la vio nuevamente, decidió que nunca más volvería a suceder. La protegería para que nadie pudiera hacerle daño, y en el momento en el que ganó la habilidad de fuerza, había algo más de lo que se dio cuenta, el cual era que podía usar sus artes divinas sin nombre. Por supuesto, su poder marcial estaba en solo el nivel 20, por eso todavía no podía utilizarlo, pero definitivamente lo sentía. En el momento en el que reunió el poder de los tres Dantians, sintió una sensación similar y familiar de cuando usó las artes divinas sin nombre. Sintió esa electricidad partiendo sus pies y él mismo convirtiéndose en un mismo rayo, utilizando pasos relámpagos. El mago se sentía confiado, era hora de cobrar su recompensa, pero al ver que lo intentaban parar, le mandaba una bola de fuego, expresándole que no se metiera en su camino. Si se portaba mal otra vez, lo quemaría completamente. Como ya había aprendido la lección, iba a terminar las cosas, lanzando su llamarada, pero una pelota se interponía. Explicaba que siempre era genuino con los juegos, bloquearía sus acciones e intentaba arruinar su racha. Además, maldijo a un miembro de su equipo y a su familia. No podía dejar que una mala persona siguiera haciendo cosas malas. Este se enojaba a un nivel extremo. Eran solo un par de bastardos, pero algo parecía detrás de él. Julian le preguntaba de qué había dicho antes. El mago no lo entendía, no tenía sentido, estaba demasiado lejos, maldiciéndolo una y otra vez. Iba a intentar defenderse, pero lo callaban. Creía que honestamente le iba a explotar la cabeza, pero cuando llegó ahí, cambió de opinión. No podía terminar las cosas tan cómodamente. Debería sentir dolor en cada conector de su cuerpo. Así que a partir de ahora, le mostrará un mundo que desconocía. Él estaba tranquilo, solo era un estúpido. Claramente que si le descargaba su poder lo mataría de inmediato. Y como ya había perdido todas sus habilidades, no podía caer más bajo. Era una pena por su recompensa, pero no se arrepentía de nada. Sin embargo, un poder estrepitoso recorría su cuerpo, creyendo que era demasiado. No podía soportar tal dolor. Su cuerpo crujía en cada célula, pero Julian le preguntaba de por qué se quejaba tanto. Ese era solo el principio. Él ahora rogaba por su vida, pidiéndole que por favor se detuviera. Ya era suficiente. Ellos creen que era un poco extraño. Normalmente los conectores de batalla pararían el dolor, pero Diego le pedía que mirara de cerca. Ese hombre con una mano estaba curándolo. Eso significaba que cuando lo curaba, también lo podía dañar, haciendo que los conectores ya no funcionaran. O sea que él sentía el 100% del dolor, pero aún se sorprendían por la técnica que utilizaba. Julian cree que estaba separándole los músculos y los huesos. Cuentan que solo algunos de los maestros de las artes marciales pueden usarlo. Era una técnica que le enviara una energía desconocida al cuerpo del oponente. Destruye el cuerpo de dentro hacia afuera. Era como un dolor que arrancaba los intestinos. Él sentía como si 1000 agujas le clavaran en todo el cuerpo y no quería seguir sufriendo, solamente quería morir. Y en ese momento el prota acababa con su mausoleo, pero había resucitado nuevamente, infligiéndole el mismo dolor, pero esta vez moría nuevamente, ya que no había podido soportar la carga mental que generaba el dolor, y nuevamente revivía, pidiéndole que por favor no se acercara, pero una donación de su sobrina le pedía que parara. Debía detenerse ahora mismo. Si seguía haciendo lo mismo, todos sus suscriptores se irían. Estaba causándoles mucho miedo. Solo debía concentrarse en el juego. El prota cree que se había pasado un poco, pero se preguntaba si había sido suficientemente cruel con él, pero lo aceptaba. Sin embargo, tenía algo que confirmar, preguntándole de por qué había actuado así, y le contaba todo lo que había pasado, y lo de las propuestas de los signos de la espada. Cree que era como sospechaba, pero algo no estaba bien. No entiende cómo podían dar 50.000 de recompensa. Debía ser más de una persona, por eso tenía que tener eso en mente, y le pedía que fuera agradecido por su sobrina, lanzándolo hacia el vacío, y así siendo eliminado del juego. Y ahora cree que debería ir a cazar algunos zombies. Estaba enojado porque si no hubiera intervenido con él, hubiera terminado esa misión de inmediato. En ese momento llevaba 921, pero al ver la ventana de estado, esta ya había sido completada. Se pregunta de cómo ocurrió, pero al recordarlo, cree que su paso luminoso había explotado la electricidad en ese momento y había asesinado a todos los zombies cercanos. Para ser exacto, había fallado en controlarlo y el poder se dispersó, causando una explosión a su alrededor. Cree que había terminado funcionando, pero era embarazoso. Necesitaba entrenar un poco más, y Diego, al ver que su misión estaba terminada, se despedía, pero el prota le agradecía por corregirlo y salvarle la misión. Debía permitirle arreglar sus asuntos en un lugar para devolverle el favor, pero un estruendo se escuchaba en todo el lugar. Se preguntaban de qué había pasado, por qué el piso temblaba, pero al ver el frente
algo gigante aparecía. Era una mano gigante, la cual comenzaba a devorarse a los zombies, creando una masa verde. Y esta, cuando caía, se transformaban en monstruos. Ellos no entienden por qué esa cosa estaba ahí. No podía aparecer en una liga de bronce. Esos monstruos por lo menos salían en la liga de oro. Cuentan que es un monstruo creado para desmontar y fusionar los cuerpos en golems de carne. Y una nueva misión aparecía: derrota a los golems de carne, expresando que eran en una misión de bonificación. Los demás jugadores de las otras torres no creen lo que veían. Nunca creyeron que algo así aparecería, dándoles la misión igualmente. El doradito cree que era imposible. Debería haber un error en el sistema. Julian cree que ciertamente no era una misión que aparecía en un nivel así, a menos que le dieran una recompensa igual de excelente. Y esta era de 10.000 puntos de fragmentos de cristal. Ellos creen que mejor se rendían, pero el prota cree que debería probar algo. Explica que los golems de carne son monstruos basados en los muertos vivientes. Tenían una vitalidad espantosa. Solo podían ser derrotados destruyendo el núcleo en el centro del cuerpo. Pero incluso si tenían un cuerpo así de enorme, no era fácil de atacar, debido a los pedazos de cadáveres incrustados en su cuerpo. Por encima de todo eso, los golems de carne eran monstruos de nivel jefe en la liga de oro. No importaba qué tan fuerte fuera, la situación no era fácil. Sin embargo, el prota cuenta que la habilidad más básica y fundamental del nuevo arte desconocido eran 3 principios de la máxima habilidad marcial. Esa arte se inspiró en el cielo, la tierra y las personas, y tenía 3 significados: Chen, que significaba cielo vertical; Ji, que significaba tierra horizontal; y Rem, que significaba persona. Literalmente, la base del fundamento de todo lo que conformó el nuevo arte sin nombre daban el poder de la precisión de la gran montaña. Y así, el jugador Julian había derrotado al golem de carne. La misión estaba completada. En el momento en el que el prota blandió su espada, el doradito sintió emociones complejas que no podían describirse fácilmente. Sintió miedo, con la desesperación y la esperanza, con el anhelo, y todas las emociones estaban entrelazadas, las cuales se convirtieron en respeto. Era la primera vez que sentía algo así. Al principio pensó que solo era material para la transmisión, pero ahora esos sentimientos tan triviales se transformaron en admiración. Ese tipo sería el pináculo como jugador, y como streamer quería verlo todo, quería grabarlo y convertirlo en una leyenda. Mientras tanto, en las otras torres cada una fue derribada. Las 9 torres habían fracasado en la misión y entregaban las recompensas debidas. Julian cree que ese juego era gratificante, pero por supuesto tenía una cosa más que ocuparse, expresándole a Diego que se verían afuera, y al ver que tenía dudas, le informa que tenía información sobre su habilidad. La pista que le daba era mago, y si quería saber más, deberían verse en una próxima vez. Diego no lo entendió. ¿Acaso estaba diciendo que si cambiara a clase mago? Era una cosa absurda, que ni siquiera respondería si fuera otra persona, pero dado el poder que había mostrado enfrente de sus ojos, no pudo evitar interesarse por lo que dijo, y por eso aceptaba su petición, y se podrían juntar en un futuro. El dorado, al ver su buena comunicación, expresaba que él quería juntarse también, ya que quería transmitir su vida al mundo, quería ser un socio confiable. Además, quería editar todos sus videos, pero el prota solo se iba. Luego cuenta que había ganado los 10.000 puntos y el cristal de fragmento, pero se sentía un poco decepcionado porque solo se podía utilizar una vez en la liga de bronce o plata. En eso también empieza a subir sus estadísticas, pero su espada empezaba a reaccionar. El sistema le avisaba de signos de pregunta que la espada Urk no podía soportar el poder restante del equipo y este sería destruido. Julian cree que la experiencia de la batalla que estaba conteniendo dentro de la espada estaba estallando. Era claramente que no había soportado la presión de su habilidad de la gran montaña, por eso debía absorber su poder de vuelta, mientras en el edificio del frente cree que había fracasado. Además, se había mudado para estar más cerca de él. Cuentan que él le había ofrecido el dinero a ese estúpido. Esto lo hacía por ver su ventana de estado, pero al final falló. Cuentan que con el conocimiento acumulado después de reclutar a muchas personas talentosas durante mucho tiempo, se dio cuenta de inmediato de que Julian era un talento único, pero su compañía era un lugar donde las decisiones se tomaban y se movían con base a información y motivos claros. Aunque los intentó persuadir, ellos no tenían los datos solicitados para sustentar esa opinión. Necesitaba que el prota mostrara sus estadísticas, pero cree que era cuestión de tiempo. Y después de obtener el permiso de su compañía, lo contrataría de una manera especial. Y mientras tanto el prota estaba a salvo. Además, había subido uno de poder divino, aunque cree que era un desperdicio de armas. Pero el sistema le aclaraba que desde ahora en adelante solo podía absorber poder divino de reliquias de rango A o superior. Esto lo enoja, debido a que valía mucho dinero. Eso significaba que debería dejar de pensar en subir
sus estadísticas por un tiempo, y llegaba su sobrina, expresándole que ya habían depositado los 50 millones en su cuenta bancaria, y al verlo le preguntaba si estaba bien, y lo retaba de cómo podía ser tan inmaduro. Era como un niño, y después salen a comer para celebrar, y ella, luego de conversar mucho, expresaba que iba a regresar a la escuela. El prota contaba que pronto sería el día que recibiría una bendición en la sala de regalos, porque cumplía 18 años el 22 de agosto. He aquí una pausa. ¿Cuándo están de cumpleaños ustedes? Escríbanlos en los comentarios y seguimos. En su pasado, su nieta, aunque fuera al infierno, había estado esperando ese día, ya que tenía la esperanza de que todo estaría bien si recibía un buen regalo o un buen don, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. El regalo que recibió fue de rango F. Ese fue el momento más decisivo para derribar a Seja, la cual había estado aguantando con valentía, aunque cree que se sentiría decepcionada si le dijera de antemano que recibiría un regalo de rango F. No le quedaba más remedio que ir bajando sus expectativas paso a paso, y así se ofrecía para llevarla al colegio al día siguiente. Y ese día llegaba. Los dos bajaban por el ascensor y se preguntan de qué había pasado. Ahí todos los autos de lujo habían desaparecido. Esto era porque el gobierno de Japón había subastado también los autos. Ella iba a tomar un autobús, pero quedaba todavía un auto. Era el auto de su madre. Creen que fueron incapaces de venderlo, pero estaba abierto y tenía las llaves, así que debían subirse. Pero su sobrina estaba un poco preocupada por lo que podía ocasionar cuando llegaran a la academia. Y así luego de un rato llegaban, pero un sujeto le expresaba que debería sacar ese auto, reclamándole de cómo podía dejar que ese auto de mierda estuviera ahí. Debía llevarlo lejos. No era digno de estar en ese lugar. Solo manchaba su reputación, pero el prota lo negaba. Tenían el mismo derecho de estar ahí. Incluso él era un guardián de una de sus estudiantes. Y justo estas dos personas empiezan a grabar porque conocían a Julian. Esto lo veía la jefa del gremio Divergente, creyendo que deberían ir de inmediato, preguntándole de cómo se atrevía a ignorarla. Se iba a reunir con él ahora mismo, mientras el sujeto cree que era un altanero, que no sabía su posición, intentando darle un golpe, pero se sorprendía, porque el puño se había detenido, y también su boca, tirándolo al piso, expresándole que era un grosero. Él también debería llevar a un estudiante. No solo estaba fallando en dar el ejemplo, estaba actuando como un matón, y alguien salía de la limusina, reconociendo a su sobrina. Era la vicepresidenta del consejo estudiantil, quien se disculpaba y arreglaba las cosas y sus malentendidos, y ella se ofrecía para llevarla, aunque el prota cree que algo andaba mal. En su pasado, no había nadie que fuera tan cercano a su sobrina, y cuando la presidenta del gremio llegaba, ya no estaban. Cree que estaba en problemas. Seguramente más gremios estaban detrás de él, pero no se daría por vencida, entrando a otro stream, porque el prota ahora estaba en la Battle.net del Coliseo. Sus contrincantes no tuvieron ni siquiera un segundo para enfrentarlo. El prota activaba sus artes divinas sin nombre, pasos destellantes. Cree que no estaba mal. Había concentrado sus sentidos y realmente se estaba adaptando muy rápido. Cree que debería practicar un poco más. Los presentes no creen lo que vieron. Era el sujeto que había derrotado al golem de carne, además de un solo golpe. Cuentan que para los jugadores de la Liga de Bronce, el emparejarse con él era básicamente la muerte. Un desastre natural, del cual no podían huir, y el juego había terminado. Le daban la recompensa de llegar en primer lugar 5 veces seguidas en sus misiones, y también había alcanzado el nivel 15 del mapa de juego. Explican que las mazmorras eran un tipo de juego que se abría a partir del nivel 15. A diferencia del resto de los juegos, no solo necesitaban luchar, tenían que superar diferentes trampas, laberintos y puzzles. Sin embargo, había un límite de lo lejos que podías llegar siendo tan solo un individuo. Incluso el Battle.net recomienda cooperar con los miembros del grupo. Así de necesario es el juego en equipo en las mazmorras. Sin embargo, habían demasiados tipos siguiéndolo. Si había otras personas intentando hacerle perder, puede que sería contraproducente. Se pregunta si debería unirse a un gremio, pero lo negaba. Aunque fuera molesto, aguantaría un poco más solo. Y una vez que llegara a plata, creará. No debería arrepentirse en un futuro. Y así tenían un trato. Solamente debían esperarlo un poco. No le iba a tomar mucho tiempo. Capítulo 6. Un gigante me espera. Y el modo de la mazmorra había empezado. Esta era la tumba imperial del conquistador. Dificultad alta. Esta es la tumba subterránea donde duerme el legendario Conqueror. Y también habitaban varios monstruos en esa mazmorra. Pero carecía de rompecabezas complejos como trampas o laberintos. Sin embargo, hay una razón por la cual la dificultad de esa mazmorra es alta. La razón es que para superarla, todos los miembros del grupo deben sobrevivir hasta el final. Así que tener buenos compañeros de equipo
equipo es muy importante, y el prota había llegado a la mazmorra. En esa ocasión, esos compañeros de equipo no se veían tan mal, los cuales lo reconocían de inmediato, y eran del mismo gremio todos. Los viewers creen que nunca pensaron que el prota ya tuviera el nivel 15. Era asombroso, y se habían puesto de acuerdo de que el prota tomaría el liderazgo, y ellos lo cubrirían, siguiéndolo, porque creían en sus habilidades. Y Julian se alegraba, porque esa vez no le habían tocado gente troll, y como no se debía preocupar de eso, cree que debería hacer el nivel lo antes posible. Y ahí estaban los guardias de las tumbas. Creen que deberían utilizar magia primero para saber la información, pero Julian lo negaba. Solo debían quedarse detrás de él. Ellos se preguntaban de qué hacía. El prota le informaba que habían 10 caminos dentro de la tumba del conquistador. Cada equipo es asignado a cada camino, y todos los caminos conducen al mismo nivel subterráneo 7. Y el equipo del prota había sido asignado al 8º camino, y actualmente estaban abrumadoramente a la cabeza que todos los equipos. Sus compañeros creen que era irreal verlo de cerca. Estaba aplastando a todos esos soldados como si fueran hechos de papel, sorprendiendo a todos sus viewers, y también recibiendo una donación de ese pervertido. Pero el prota no le importaba, y al ver que Corea se preocupaba un poco, lo baneaba, para que dejaran de sospechar que se iría a Japón. Y ya iban en el nivel 3, y los otros grupos recién iban en el nivel 1. Los del grupo creen que iban a una velocidad impresionante, adulándolo una y otra vez. Y el nivel 4 estaba por comenzar. Se veía más fácil que los otros niveles, pero claramente era porque las paredes y el suelo eran trampas. Ellos se preocupaban un poco, pero el prota los calmaba. Él tomaría la delantera, iba a dejarles la retaguardia. Pero en ese momento, 2 de ellos tomaban sus armas de manera sospechosa, creyendo que debería adelantarse. En el momento en que eso pasara, el millón que le habían ofrecido era de ellos, ya que los miembros de ese gremio habían recibido una misión del mismo Takeda, que acababa de ser baneado, quien estaba orgulloso por su maravilloso plan. Claramente, esas personas harían que fallara esa misión, solo saltar hacia adelante para perder. La victoria era de él, a menos de que alguien le informara al prota que eso podría suceder. Y las trampas venían hacia el prota, pero el mago le pedía que no se preocupara, él se encargaría de ellas. Sin embargo, Julian pensaba que no era necesario. Él se pregunta de qué había pasado, preguntándole a su equipo, pero estos estaban atrás, a punto de asesinarse, gritándoles de que debían parar. Pero Julian utilizaba sus artes divinas sin nombre, pasos, relámpagos, inmovilizándolos de inmediato. Acá le explican al mago que los dos tenían una misión suicida. Él creía que era muy vergonzoso para su gremio, tocándose el pecho, pero Julian cree que era un alivio haberlos parado justo a tiempo, incluso a él, porque era igual que ellos. Mientras se preguntaba de cómo el dorado se había enterado de eso, ya que le había donado para avisarle de las misiones suicidas que tenían sus compañeros. Y él se había enterado porque estaba viendo las transmisiones en tiempo real, y fue cuando vio las misiones que se le habían entregado. Aunque le dolió en el alma pagar ese dinero, sintió que era por una buena causa. El prota cree que era muy raro. Habían pagado 1 millón de wones por esos tipos. Era claro que habían 2 conclusiones. Uno, que el donante fuera de rango gremial, o la influencia especial del rey de la espada había sido la que había infringido en esa misión, preguntándose de quién podría ser. Y como le estaban haciendo trampa, cambiaba la meta de 200.000 suscriptores a 1 millón de suscriptores. Pero los estándares seguían igual. Si perdía el primer lugar, mostraría su ventana. Aunque estaba tranquilo, estaba a punto de llegar a los 200.000 suscriptores, y gracias a eso ganó algo de dinero y algo de atención y de tiempo, utilizando la soga para inmovilizarlos, llevándolos como saco de papas. Llegando al 5º nivel, mirando hacia arriba, había miles de estatuas, expresando al unísono que no podían interferir en el descanso de su emperador. Hace 10 minutos, Julian levantaba a los tipos y oprimía los puntos de presión para que no se pudieran mover. Uno se acordaba que era sensible con el tema de su sobrina, por eso intenta insultarlo, pero es callado de inmediato, para que no lo desconcentraran. Volviendo al presente, ellos solo se disculpaban por lo que habían hecho, y contaban que solo quedaba el 6º piso, y luego estaría la etapa final. Y al llegar, se encontraban con ese escenario, creyendo que no podían ver, porque estaba muy oscuro. Podía ver perfectamente que esos eran soldados de arcilla, los cuales aparecían por todo el lugar, empezando a defenderse.
al derrotar a algunos, el lugar empezaba a llenarse de voces nuevamente, de que no interfirieran con el deseo de su majestad. El prota cree que esos ojos brillantes deberían ser porque habían entrado en modo berserker, y una misión aparecía. Debía matar a todos los guardianes. Esto emocionaba a Julian, dándole un campo de fuerza a los sujetos, y como ahora ya no podían estropear su misión, tenía que encargarse de ellos, utilizando la fuerza de su territorio absoluto. Todos los movimientos de cualquiera que se acercara a su territorio era ralentizado, y con su mano podía dominarlo todo. Era una región donde tenía total dominio de las acciones. Cree que Varren solo utilizó esa maravillosa habilidad para reforzar su maná, pero nunca entendió el verdadero significado. Y la misión había sido completada, y ahora le tocaba el nivel 7, la tumba del conquistador, la cual solo podía ser despejada cuando todos los miembros del grupo estuvieran vivos, y el gigante le daba la bienvenida a los saqueadores de oro. Debían mostrar sus debidos respetos, y la etapa final comenzaba. Julian los lanzaba al piso para quitarle las sogas, y controlaba cada parte de su cuerpo. Cree que con eso bastaría, y el gigante aceptaba. Ahora podían regresar por donde vinieron. Habían despejado el 7º piso. La puerta del retorno había sido abierta. Ellos creen que no obtuvieron la cantidad de dinero que les habían ofrecido, pero al menos obtuvieron el primer lugar. Pero se preguntaban de por qué él no se movía. Este estaba emocionado. Era ridículo. ¿Cómo le daban una misión así, la cual le pedía mostrar su genuino respeto a la estatua del conquistador, ofreciéndole 5000 puntos? Cree que esa era una muy tentadora apuesta, pero esa flecha parecía ser tan grande que parecía ser una lanza. Se pregunta si también le podría dar una recompensa como esa, preguntándose de cómo podía conseguir el respeto genuino, atrayendo al mago, expresándole al rey de los saqueadores que esa era su muestra de respeto genuino, lanzándolo hacia él, pero el caballo lo alcanzaba a parar y el jugador había muerto. Los viewers se preguntan de qué demonios estaba haciendo. El gigante le preguntaba si se refería como rey saqueador a él. El prota afirmaba: era un conquistador del epítome del saqueo. Estaba mostrando sus genuinos respetos, y en lugar de todo ese oro, tomaría lo que era realmente valioso. Quería esa flecha, y las flechas del conquistador habían sido incluidas como recompensa. El gigante reía. Era genial, muy genial. Le gustaba esa actitud, lo alababa, y por eso se había conmovido. Le concedería su tesoro por haber mostrado su verdadero respeto. Solo debía intentar frenar su flecha de Fénix. La temperatura del lugar empezaba a subir. Los demás no podían ni siquiera respirar. Sentían que se iban a morir, cayendo al piso. Sus cuerpos estaban en llamas. Julian cree que era peligroso. Si las cosas continuaban así, no podría soportarlo. No le importaba la muerte de esos tipos. El problema es que si esos tipos morían, las armas también desaparecerían. Por eso debía resolverlo antes, y un miembro de su grupo había muerto. El prota siente que nunca podrá tomar esa flecha. No estaba a un nivel tan alto. Su única manera de lograrlo era romper esa flecha antes que la tirara. Debía apuntar al arco. Por eso iba a utilizar el aspecto humano de los 3 talentos, la extremadamente sofisticada puñalada instantánea. Los viewers no podían creer lo que acababa de pasar. El gigante le preguntaba su nombre. Cree que Julián era asombroso. Era un guerrero de admirar. Le había mostrado el mayor de sus respetos. Y la lanza era suya. Y esperaba que la próxima vez que se vieran fueran en un campo de batalla más honorable. Julián aceptaba. Había muchos campos de batalla en la Battle.net, así que podrían verse de nuevo. Cree que se sentía bien, y los viewers se preguntaban de qué técnica había usado. Incluso reproduciéndola en cámara lenta no se podía ver. Julian sonreía. Era imposible que la vieran. La guía del sabio no solo era instantánea, sino que era imposible de verla, hasta para los ojos humanos. Cree que su control de artes divinas se estaba mejorando. Era un poco inestable la primera vez que lo usó, y también perdía mucha fuerza, pero mientras más la usaba, más eficiente se volvía. Cree que será capaz de utilizar mejor sus técnicas si seguía por el mismo camino. Y la misión había sido completada, y al ver que quedaba uno, cree que no era lo suficientemente generoso para darle algo de reconocimiento o recompensa a alguien que lo traicionó. Y así Julian era el único que terminaba volviendo por el portal y llegaba de vuelta. Todos quedan sorprendidos porque había llegado, además con esa arma, luego de estar en una liga de bronce. Y Julian afirmaba, había terminado primero otra vez. Entonces debía enseñarle lo que prometió, no podía faltar a su palabra. Ella cree que lo entendía, pero debería dejar esa lanza de lado. Daba un poco de miedo, y al mostrársela se sentía avergonzada. Por eso le dijo que se arrepentiría de haberla visto. Él sonreía. Efectivamente la tenía, la habilidad Fostering de rango A, el
el cual permitía al usuario patrocinar a un jugador. Era un don de apoyo, y ella le pedía que no se lo contara a la gente. Su subordinada lo entendía. Ella odiaba hablar de ese tema. Siempre hablaba mal de su don y de lo que le hicieron en la academia. Y ella se preguntaba de por qué no decía nada. ¿Y qué significaba esa risa? Cree que era un poco grosero reírse de alguien en su cara. Pero Julian no estaba riéndose de ella. Solo estaba contento. En ese momento le daría su número. Aunque perdió la apuesta, igualmente se lo iba a dar. Ella se llenaba de dudas. Nunca podía entender a ese tipo. Creía todos los deportes. Y así el Diego fue olvidado por completo. Pero creía que ya se había quejado mucho. Debían ir directo al grano. Le pregunta de él por qué quería que se convirtiera en mago. Julian afirmaba. El don que tenía reforzaba todo equipo que se pareciera a un balón. De ser así, debía echarle un vistazo a ese objeto. Ese era un orbe de una reliquia extranjera de rango B. Un objeto mágico usado por Arachne de la tribu de las arañas. Envuelto en telas de arañas, lo que la volvía muy elástica. Y por eso era el equipo perfecto para el Diego. Expresando que le serviría para subir de categoría. Cuentan que el Diego en la vida pasada era el mago más poderoso por eso. Él preguntaba de cuánto costaba. Al ver que valía 50 millones, ni siquiera la quería tocar. Era más que el pago de una casa. No podría ni siquiera pensar en comprarlo. Al escuchar que se lo querían regalar, no lo podía aceptar. Pero el Proda le pedía que se lo replanteara. No se lo daría gratis. Quería que se uniera a su gremio. Iba a crear uno. Al ver la pregunta del dinero, cree que ya lo tenía, pero pronto tendría aún más. Diego cree que estaba loquísimo. No podía hacer eso. Igualmente Lee no entiende por qué cree que el resultado del partido sería Corea 1 y Japón 3. ¿Acaso creía que Japón perdería con el Rey de la Espada con ellos? Diego no quería sonar irrespetuoso con la selección de Corea, pero claramente no tenían opción contra el Rey de la Espada. Julian siente que no importa cuánto hablara, mejor deberían verlos por ellos mismos. Y así comenzaba la competición nacional de Corea versus Japón. Se jugaría al mejor de 5 partidas, y así el dios de la espada le pedía que lo siguieran, pero los participantes no parecían muy de acuerdo y no tenían ninguna intención de seguirlo. No lo reconocían como miembro de su equipo, ya que su puesto no era suyo, era de su antiguo colega, y era por su culpa que los desligaron. Pero justo un ataque apareció. Creen que ese había sido final divino. Él le pregunta si realmente le había dado. Estaban un poco desconfiados, pero mirándolo bien, tenían una oportunidad, avanzando contra ellos. Pero él creía que había mucho ruido, dando una estocada al piso. Él le pregunta de qué significaba eso, y el Rey de las Espadas se apuñalaba a sí mismo. Como habían dicho, si no lo iban a apoyar, entonces no participaría en su estúpido juego. Y así el primero en morir era el Rey de la Espada. Había sucedido algo increíble. El jugador se había suicidado. Diego le reclamaba de cómo demonios había predecido el futuro. Él lo sentía, pero no podía decirlo por el momento. Por ahora, solo debían concentrarse en lo que seguía. Y cree que era tal como creía. Su apuesta se había multiplicado 37 veces, porque la primera partida la había ganado Corea. Y el primer encuentro había terminado. Nunca pensaron que la MVP del primer partido fuera Lee Hyun-kook, aunque creen que era un poco vergonzoso ganar así. A las afueras le reclamaban de qué demonios estaba haciendo, cómo se atrevía a suicidarse siendo el representante de Japón, pero le respondían que eran tan infantiles que no podía soportarlo. Simplemente eran basuras que no sabían ser profesionales. Ahora entendía por qué siempre perdían contra los equipos coreanos. No tenía ninguna intención de participar en sus juegos infantiles de amistad, y si no lo reconocían, se suicidaría una y otra vez. Por eso deberían elegir si ganar o perder. El sujeto miraba hacia el suelo, maldecía la situación, y el siguiente duelo estaba por comenzar. Ellos se preguntan de por qué el Rey de la Espada se había suicidado, pero de ser así, tenía muchas probabilidades de ganar. Sin embargo, una aura monstruosa estaba enfrente de ellos. El ambiente había cambiado completamente, expresándoles que no se pusieran nerviosos. El oponente era el Rey de la Espada. Debían mantener la distancia, pero mientras decía esas palabras, los dos cuerpos de sus compañeros eran cortados a la mitad, y el siguiente también era derrotado. El público de Japón queda anonadado y gritaba eufórico por su jugador, coreando su nombre una y otra vez, el cual con tan solo 2 ataques había ganado el segundo encuentro. Y así las rondas fueron pasando, terminando con el resultado 1-3. Aunque los participantes de Corea lo dieron todo, no pudieron hacer nada contra el Rey de la Espada. Algunas personas de Corea quedaron con el ego tan lastimado que ya no querían ver otro partido de su selección. Y Diego nuevamente le reclamaba de cómo sabía perfectamente lo que iba a pasar, preguntándole de cuánto había ganado. Julian cree que era más o menos una montaña de dinero, pero aún recordaba el último movimiento de ese maldito. Cree que era aún más fuerte de lo que recordaba. Siente que no sería capaz de derrotarlo a ese ritmo, porque las artes divinas sin
nombre podrían no ser suficientes, ya que después de todo, él también tenía una habilidad triple S, pero se aclara a sí mismo que no importaba lo fuerte que fuese, él se volvería más fuerte, solo debía esperarlo, se volverían a ver muy pronto. Por otro lado, la jefa cree que por fin había ganado. Había multiplicado 37 veces su apuesta, pero esta solo era una pantalla. Le había hecho caso al prota. Había apostado 5 millones, pero había apostado 200 millones a su apuesta segura. Por lo tanto, había perdido 20 millones. Babosa. De vuelta con el prota, le proponía de nuevo lo del gremio, aunque él no lo entendía. No entiende por qué le daría algo tan valioso a un sujeto como él. Pero Julian le subía el ánimo con palabras y le afirmaba que lo necesitaba, ya que él se convertiría en el mago más poderoso a su lado. Pero esto lo hace entrar en nostalgia. No sabe desde cuándo alguien no le decía algo así. Nuevamente se sentía importante para alguien. Nunca pensó volver a experimentar ese sentimiento. Julian le había mostrado una nueva luz de esperanza. Por eso lo aceptaba. Nunca olvidaría lo que hizo por él. Le iba a devolver lo que hizo multiplicado por 100. Y así el trato estaba hecho. En otro lado, la señorita Flor de Cerezos estaba luchando. Pero cree que no era suficiente. No estaba mal, pero necesitaba volverse mucho más fuerte. Necesitaba ser como el rey de la espada, quien dominó el partido del juego de Corea vs Japón. O como Julian, que estaba escribiendo su leyenda sin derrotas. Se comparaba con ellos, creyendo que estaba muy atrás. Debía mejorar. Por parte de Seja, veía las noticias. Le preguntaban si estaba bien. Ella solo sentía. No pasaba nada. Comenzando a hablar del tema. Pero justo, el chofer frenaba. Le reclamaban, pero él tuvo que hacerlo, ya que en la casa de Seja estaba lleno de reporteros. Por su parte, Julian saltaba por los edificios, creyendo que definitivamente se sentía más ligero que antes. Había mejorado bastante. También siente que esa vista era espectacular. Además, ahora entendía qué clase de persona era el rey de la espada en ese periodo. Nunca luchó contra él en su pasado, durante el tiempo en que la mitad de las naciones de la Tierra habían desaparecido y los altos rangos comenzaban a unirse. Ese sujeto siempre había sido el primer lugar, pero desapareció repentinamente. Todavía no sabía la razón. Lo único que sabía es que ese sujeto era tan fuerte como él cuando estaba en su máximo nivel. No podía relajarse por su crecimiento. Necesitaba volverse mucho más fuerte de lo que era en su vida pasada. Necesitaba dominar las artes divinas sin nombre. Y por eso se pondría en marcha. Luego, el chofer les pedía a todos que salieran de su camino, pero la prensa no los dejaba pasar. Querían unas palabras de Seja sobre el partido de su padre y lo que había dicho, generando mucho miedo de parte de ella, ya que se sentía abrumada, pero pasos se escuchaban. Julian les preguntaba de qué estaban haciendo. Debían irse de inmediato. Ellos le reclamaban de cómo les podía hacer eso. ¿Acaso no le importaba su imagen? Pero él afirmaba, sí le importaba. Por eso había reaccionado con tanta delicadeza. Había sido suave, porque era la primera vez. Deberían estar agradecidos de que eso era todo lo que hizo. Y él le pedía perdón a su sobrina, y le pedía que se levantara. Deberían ir a casa, dándole las gracias por proteger a Seja, y así despidiéndose. Y cuando se van, ella se moría de la risa. Cree que eso había sido genial. Había disfrutado mucho ese momento. Y las palabras que había dicho su padre era que no tenía tal cosa como una hija. Había enterrado todo su pasado para venir a Japón, por lo tanto, no tenía hija. Por eso deberían abstenerse de hacer preguntas tan estúpidas. Julian lo entendió todo. Cree que debería darle una paliza. Se pregunta de qué hacer ahora. Esa entrevista había arruinado completamente su estado de ánimo. Pero ella le pregunta de algo. Si recordaba que le había dicho que le cumpliría un deseo si encontraba a la reina de las sombras. Por eso le mostraba su celular. Al día siguiente el juego comenzaba. Julian le expresaba a su audiencia que iba a intentar algo. Iba a ver si realmente era ella, la reina de las sombras. Y eso era porque Seja le dijo que confiara en ella, ya que hizo una investigación extensa de todos los posibles escenarios, y esa elfa era la única que podría ser. Y lo más extraño es que en cada partida del Coliseo ella observaba sin cesar a una persona, y cada persona que ella observaba era el ganador de las partidas, como si conociera el futuro. Y lo más importante era lo que aparecía en el último video. Debía observar la sombra de sus pies. Era difícil de diferenciarlo por la calidad de la imagen, pero se podía ver algo extraño en sus pies. Y así el prota derrotaba a un monstruo logrando 10 muertes, creyendo que eso era suficiente para obtener el primer lugar, y por eso ahora, como estaba previsto, debería ir contra la barrera que estaba enfrente de sus ojos. Los viewers no creen que eso sea posible. Cuentan que el Coliseo tiene una barrera entre el estadio y las gradas. Su fuerza era equivalente a la habilidad barrera del Diamond Supporter. Servía para bloquear todos los ataques y habilidades provenientes de la arena. Por eso no podía ver la verdadera naturaleza con su habilidad Ojos de Vagabundo. A consecuencia, tenía que crear un hueco que permitiera ver más allá de la barrera. No podía tirar la lanza hacia afuera. Sin embargo, con su estocada bastaría, utilizando Camino del Hombre. Los espectadores nunca vieron algo así, pero no se había roto. Sin embargo, el prota utilizaba las tres calamidades, fusionándolas con el Camino del Hombre.
y así la barrera realmente se había roto. Y ahora Julian activaba los ojos de vagabundo. Necesitaba comprobar rápidamente antes que la barrera se regenerara. Debía revelar quién era, pero una enorme oscuridad estaba a su alrededor. Se preguntaba dónde estaba y al girar hacia atrás sentía una presencia gigantesca. Se nos cambia de escena. Ahora Julian está en su cuarto. Cree que había sido un día agotador. Todavía no podía relajarse, pero no había manera de que pudiera. Había enfrentado algo así mientras estaba en el cuerpo de rango de bronce. Había sido aterrador, pero ahora cree que su poder había aumentado por esa misión. Abriendo la tienda de logros, con la recompensa que consiguió por lo menos podría subir su nivel de tienda a nivel 5. Y ahora quería elegir varias constelaciones, aunque cree que era demasiado pronto para eso. Si quería añadir adición, pero no era necesario para él por el momento. Por eso añadía la ranura de título primero. Esto era porque había alcanzado el nivel 22. Ahora solo le faltaban 3 niveles para la promoción de plata. Y ahora que poseía fuerza, poder marcial y título extra, básicamente se había convertido en un rango plata. Y había una razón por la que eligió añadir ranura para un título. Era por el bien del sucesor del dios marcial, ya que pronto lo obtendría. Este significaba que el poder marcial de Sun Ji le llegaría cuando obtendría el nivel 20, y así pasándole las artes divinas sin nombre, y este sería vinculado al dios marcial y ganaría el título del sucesor del dios marcial. Ese título lo usó hasta la muerte en su vida pasada. Necesitaba tomarlo sin importar qué, porque pronto se enfrentaría contra él. Capítulo 7. Nos volvemos a encontrar. Y ahora se encontraba en su apartamento, y se nos explica que el deseo de Se-Ja era mudarse de donde estaba, porque seguramente el Palacio de la Espada estaba lleno de recuerdos con su padre. Por eso, debería sentirse sofocada. Aunque este no le gustaba mucho, el vendedor cree que si no le gustaba ese lugar, les prometía encontrar otro. Y al despedirse, lo adulaba porque lo conocía, creyendo que siempre sería su fan. Estaba agradecido porque él apareció. Él antes era de la familia de la Espada, y también se preocupó mucho por ella, pero ahora se sentía aliviado porque tenía a su tío a su lado. Le quedaba mucho por recorrer, por eso la felicitaba por su despertar, y estaba seguro que recibiría un buen don, pero ahora Julian se preocupaba. La tensión sobre Se-Ja había aumentado de nuevo, a partir del partido de Japón versus Corea. Estaba seguro que todos estaban interesados en su despertar y su don, pero tan pronto como ella consiga su don de rango F, toda esa tensión se convertiría en veneno para ella. Tenía que parar eso como fuera, especialmente por los periodistas. Y la niña les contaba a todos que el 22 de agosto era su cumpleaños, y se le entregaría un don a Se-Ja, prometiéndoles una entrevista con ella después del suceso. El sujeto de enfrente cree que era una maldita y le preguntaba de por qué la odiaba tanto. Esta le guardaba rencor porque le daban mucha atención y era de una familia que ni siquiera era reconocida en el país. Solo era una campesina. Si no fuera por la Battle.net, jamás le prestarían tanta atención. Por eso debería mostrar lo que realmente era. Él cree que era una persona demoníaca, y al ver que le pedían que se encargara de ese tipo, siente que era una tarea muy fácil. Ni siquiera debería preocuparse. Luego, en la clase la niña le pedía que por favor a Se-Ja aceptara la entrevista. Solo debía pensarlo. Todo eso lo hacía por su bien, intentándolo una y otra vez, con algunos comentarios que sí eran convincentes, pero Se-Ja se negaba. Estaba agradecida por todo lo que estaba haciendo, pero no quería hacer esas entrevistas y quería ir al baño. Ella se enojaba, era una perra, por eso debía acabar con su miserable vida, pero no importaba. Todo lo que tenía que hacer era esperarla enfrente de la sala de dones y atacarla. Se pregunta de qué don recibiría. Cree que el mejor escenario posible sería obtener un don de rango F para contarle el mundo y enviarla al abismo. Se-Ja cree que realmente era difícil contenerse, ya que en realidad lo sabía todo, porque el día anterior había escuchado una conversación en ese mismo baño, a la cual le preguntaban a la niña por qué seguía juntándose con Se-Ja. ¿Acaso eran mejores amigas? Pero ella se enojaba. Les había dicho que dejaran de decir esas cosas, ya que tenía que sacarle toda información para romperla, porque cuentan que su familia se dedicaba al periodismo, y el mejor momento para sacarle algo a alguien es cuando está cayendo en el abismo. Por eso debía entrevistarla y sacarle una foto en su peor momento. Todo eso lo había escuchado Se-Ja. Realmente se sorprendió de ver su verdadero rostro, y de ese momento se comenzó a sentir ansiosa porque temía que le tocara un don de rango F, pidiéndole a los dioses que realmente quería un don que le sirviera para ser jugadora. Se los rogaba con el corazón. 5 horas antes, Julian había contactado a la seguridad de Corea porque claramente
Claramente, los ojos estaban puestos en su sobrina, y había recibido la ayuda de su confiable amigo, y le presentaban la sala de los dones. Debía esperar hasta las 12 en punto, y así se retiraban. Julian estaba un poco nervioso. Cree que no debe preocuparse. Esta vez podía protegerla. En cuanto a su estado de ánimo, esperaba que ese fuera un gran consuelo para su sobrina. Y ahora quedaban 5 minutos para la entrega de su don, y alguien aparecía, presentándose, creyendo que sabía que estaría ahí. Pero él la miraba, preguntándole de cómo había entrado ahí. Estaba prohibido el ingreso de cualquier persona, pero ella, como era de los medios, había recibido ayuda de alguien que conocía. Además, no debía ocultar nada. Solo había entrado a esa escuela por un tiempo porque tenía trabajo que hacer. Y justo había decidido entrevistar a Seja ese día. Julian le pedía que dejara de decir tonterías. Seja regresaría tan pronto como saliera de esa puerta. Esa era la primera y última advertencia. El cámaras creía que podría estar en problemas. Ella lo aceptaba. Realmente era un problema, porque era absolutamente necesario que consiguiera esa entrevista de su sobrina, preguntándose de qué podía hacer, ya que no podía ganarle en un combate. Y se le ocurre una idea. ¿Qué tal si el jugador Julian, de nivel 27, que estaba protegiendo a su sobrina, fue emboscado por un guerrero desconocido de nivel 50? Y en la sala de dones la felicitaban por haber conseguido el don longevidad. Seja cae desmoronada. No esperaba recibir un don tan malo. Ahora